Capítulo 1. La nueva guerra. Un diminuto hilo de sudor apareció en la sien derecha del comandante y permaneció allí, esperando el momento en que se desprendiera y se escurriera por el alto y cicatrizado pómulo del hombre. James Bond sabía que el comandante francés estaba nervioso. Empatizaba con el hombre, pues él tampoco se enfrentaba a una situación como esta sin sentir cierta ansiedad. Era normal, era saludable, le mantenía a uno alerta. Se asomaron al borde de la carpintería. Era de noche y el estudio había mantenido encendidas las luces exteriores del edificio. Además de proporcionar mucha iluminación, esto creaba la ilusión de que el terreno del estudio cinematográfico era en realidad otro pueblo con sus propias carreteras, pavimentadas, edificios y comunidad. Las palmeras que se alzaban como centinelas alrededor de la propiedad tendían a perpetuar aún más la idea de que se trataba de un estudio al estilo de Hollywood, aunque estuviera situado al sur de Francia. Los árboles, según había oído Bond, no eran autóctonos del país. Habían sido importados de África por Napoleón en el siglo XIX. Bond centró su atención en los dos bungalows cercanos al escenario. Las luces de las ventanas no habían cambiado. ¿Está absolutamente seguro de que están ahí? Bond preguntó al comandante Malver. En francés, puede que se hayan ido. Los hemos estado vigilando todo el día y nunca los hemos visto salir, susurró Malver, tomándose un momento para limpiarse la frente con la manga. Era un suave día de enero, nada inusual para la Riviera en esa época del año. Bond volvió a observar la escena. Los dos bungalows utilizaban por el estudio como camerinos se encontraban tranquilamente en el callejón sin salida de una carretera entre dos escenarios. Uno de los platos estaba en uso, incluso a las 9:45 de la noche. Según las fuentes de la policía francesa, se estaba rodando una película para la televisión que iba con retraso. Estaba recuperando el tiempo perdido. De vez en cuando un técnico o un actor salía por la puerta del escenario para fumar. Había señales de uso por todas partes, varios coches aparcados en las inmediaciones y una buena cantidad de material apilado cerca de las puertas de carga, cajas y bidones de gasolina, quizá para efectos especiales. No había vínculos delante de los bungalows. Bond seguía sin estar convencido de que los matones de la Unión que estaban dentro tuvieron un previsto trasladar las armas esta noche, si es que realmente había armas. Bond se sintió obligado a hablar. Como observador oficial del Reino Unido, tengo que darles mi recomendación de no llevar a cabo esta incursión. En mi opinión hay demasiados civiles. Toma nota, pero tengo mis órdenes, comandante Bond, dijo Malver. No debemos dejarnos salir. Debemos atraparlos con las manos sucias. Tienen armas por valor de millones de francos. ¿Realmente quiere que se salgan con la suya? Seguramente usted mismo debe tener una cuenta personal que saldar con la Unión. Bond prefirió no responderle, sino que se limitó a sentir sobriamente con la cabeza, y volvió a rodear el edificio vacío hasta llegar a donde estaban acurrucados Matis y los demás. René Matis, colega y amigo francés de Bond desde hacía mucho tiempo, se contentaba con observar desde la barrera y dejar que los oficiales franceses del Reich hicieran su trabajo. Matis pensó que parecían demasiado jóvenes para este tipo de trabajo, pero de nuevo casi todo el mundo está en este negocio. En este negocio era más joven que él. Bond se agachó a su lado y dijo: René, tengo un mal presentimiento. Matis dudó un momento y luego dijo: yo también. Cancélalo, no puedo. Tu información podría ser errónea, a menudo lo es. Matis miró fijamente a los ojos de Bond y luego sonrió con un brillo sardónico en sus ojos. El viejo amigo de Bond estaba siendo obstinado. Bond estudió los ojos de Matis. Él y Matis tenían una larga historia juntos. El francés incluso le había salvado la vida una vez, le debía mucho al hombre. Bond tenía que confiar en él y en su organización.
La lógica del plan parecía bastante sólida. Desde hace algún tiempo la Hedge había absorbido el antiguo de New Baru hacía años. Reunía información fiable sobre el paradero de los depósitos de armas de la Unión, desde que Francia había sido objeto de un bombardeo de la Unión. Sin duda, la organización criminal había sido financiada por uno de los grupos terroristas independientes del país, ya que la Unión supuestamente nunca tomaba partido político, solo lo hacían por el dinero. Y ganaron dinero. En los últimos 3 años habían pasado de ser un pequeño grupo de terroristas y mercenarios con base en Marruecos a una red internacional de empresas criminales. El misterioso líder de la Unión, Lejoran, seguía siendo un enigma y su ubicación era desconocida. La organización había trasladado su sede fuera de Marruecos hacía más de un año. Descubrir su actual ubicación era la prioridad de las divisiones policiales de varios países: el CIA, el FBI, el CIS, la DGSE y el Mossad habían declarado a la Unión como la amenaza más peligrosa del mundo. Era cierto que Bond tenía no pocas razones para odiar a la Unión. Había participado en dos de los planes más peligrosos del sindicato y había sido personalmente el objetivo de uno de ellos. El sindicato había sido responsable de la muerte de varias personas a las que Bond había estado unido. Había visto cómo la organización no se detenía ante nada para invertir tiempo, energía y mano de obra en estratagemas aparentemente imposibles que, en últimas instancias, terminaban con la destrucción de su objetivo y la satisfacción inmediata de su actual empleador. En el CIR se conocía como la Nueva Guerra, lo que significaba que el conflicto entre el sindicato y las agencias de seguridad e inteligencia del mundo se habían convertido en algo parecido a una guerra con una potencia extranjera no amiga. Como en una guerra real, se utilizaron tácticas de guerrilla para obtener información y golpear al enemigo. Se bombardearon refugios conocidos en todo el mundo para ambos bandos. Se perdieron vidas, pero el dinero habló y los agentes se convirtieron. Las represalias fueron frecuentes en 7 meses. La nueva guerra había llegado a un punto muerto. Finalmente había llegado una noticia de René Matis cuando Bond se había enterado en Marruecos de que Lejoran podría poseer un apellido corso. Todas las investigaciones se habían centrado en Francia y en su testaruda isla del Mediterráneo. Bond restableció el contacto con Matis, que normalmente trabajaba desde París. Por casualidad, la DGSE había colocado a Matis en su día jefe del de Berksburio, en su propio grupo operativo de la Unión. De este modo, los dos viejos amigos pudieron compartir información. Uno de los agentes de Matis había estado siguiendo la pista de Julius Wilcox, conocido por ser uno de los principales lugartenientes de Lejoran, o comandantes, como se les llamaba en el círculo interno de la Unión. Al parecer, Wilcox trabajaba como traficante de armas de la Unión que operaba en Europa Occidental. Se le había visto varias veces en la Costa Azul, sobre todo en los alrededores de Niza y Cannes, y ocasionalmente en Mónaco, cuando sus movimientos fueron rastreados hasta los antiguos estudios cinematográficos Bisset en el oeste de Niza. La DGSE convenció al CIS y a la CIA de que la Unión estaba almacenando armas ilegales allí. Hasta hace poco, los estudios cinematográficos solo se utilizaban parcialmente. Construidos originalmente en 1927, habían sido el hogar de muchas películas famosas. Pero tras el apogeo de los años 60, las instalaciones de los estudios se habían deteriorado y estaban terriblemente anticuadas. La mayor parte de los edificios, abandonados desde hace tiempo, se encontraban podriéndose en el solar. Solo se mantenían en funcionamiento las áreas esenciales para las pequeñas películas en producción. Un conocido productor y director de cine francés había comprado el estudio hace un mes. Matis le había dicho a Bond que, aunque el hombre era una celebridad, la
DGSE no le quitaba los ojos de encima. Leon Singer, una figura incluyente pero controvertida del cine francés, tenía un pasado bastante turbio. Matisse había pasado algún tiempo intentando relacionar a Singer con la Unión, pero no había conseguido nada. En cualquier caso, con la compra de Singer, los estudios de cine, ahora rebautizados como Estudios Côte d'Azur, iban a sufrir una amplia remodelación en 2 años. El comandante Malbert apareció y susurró a Bond y Matisse: «Tengo el visto bueno, eso es todo. Caballeros, ¿están seguros sus chalecos?». Bond tiró de su chaleco antibalas y respondió: «El mío es seguro, pero solo soy un observador. ¿Recuerdas?». Sonrió al oficial francés. Matisse dijo: «El comandante Bond está preocupado por el número de civiles inocentes que hay, y estoy de acuerdo con él. Haremos lo que podamos», dijo Malbert. «Pero si esperamos más tiempo, la Unión puede intentar una huida. Eso podría crear el caos en todo el recinto del estudio, y eso es inevitablemente más peligroso. Al menos podemos controlar una incursión nosotros mismos». El comandante ajustó el micrófono en su auricular y habló por el teniente Bournet. «Está listo». El oficial francés escuchó y luego hizo una señal con el pulgar hacia arriba. Se dirigió a un sargento a su lado y ladró una orden. 4 hombres cogieron un ariete metálico y se prepararon para avanzar. Malbert dirigió a otros hombres a sus posiciones con las armas desenfundadas. Bond se sintió impotente mientras se agachaba junto a Matisse. Llevaba su Walter, pero técnicamente tenía prohibido usarla aquí. Era una operación del gobierno francés. Al diablo con eso, pensó. Lo usaría si era necesario. El comandante dio la orden y los 4 hombres con el ariete se precipitaron hacia la puerta del Burlock de la derecha. Más tarde los supervivientes jurarían que los 4 hombres fueron vaporizados instantáneamente por la bola de fuego que de repente envolvió la zona. Fue una explosión tremenda que hizo temblar el suelo y los edificios. El ruido fue ensordecedor. Un tiro de Matisse hacia el asfalto mientras ondas de calor abrasador pasaban por su cabeza. Pudo oír los gritos de dolor y terror en los hombros que estaban cerca de él. Luego llegaron los disparos. Bond miró a la vuelta de la esquina. A través del humo pudo ver vagamente a los hombres en el techo del escenario. Estaban disparando a los oficiales del Reich. Había sido una trampa, una típica trampa de la Unión. «Rueda hacia el borde del edificio», Bond le gritó a Matisse. El francés maldecía y sacaba su propia pistola, un Smith & Wesson de 9 milímetros, pero se las arregló para hacer lo que decía. Bond rodó con él, empujándose fijamente contra el lateral del edificio. Se arrastró lentamente sobre el vientre para poder ver mejor el borde del edificio y el caos que había en la calle entre los escenarios. No quedaba nada del primer bugalón y el otro estaba en llamas. Evidentemente ambos habían estado vacíos. Varios hombres del raid estaban tendidos boca abajo en la calle. Los demás buscaban refugio mientras las balas rociaban la zona desde arriba. Los hombres del raid caían a diestra y siniestro. El asalto era un desastre. Bond giró su cuerpo para poder tener una visión más clara del techo del escenario. Había 3 hombres con ametralladoras disparando a todo lo que se movía en el suelo. Bond sacó la Walter, apuntó a uno de los asesinos y apretó el gatillo. La cabeza del hombre dio una sacudida y luego su cuerpo rodó hacia adelante y se precipitó suavemente por el tejado. Los otros 2 hombres miraron a su alrededor tratando de determinar de dónde procedía el disparo. Uno de ellos vio a Bond y apuntó. Bond se puso de pie, cruzó la calle para quedar por debajo de los tiradores y se abrazó a la pared. Por desgracia había 3 hombres más con ametralladoras en el tejado del edificio que acababan de abandonar. Empezaron a dispararle. Bond saltó para ponerse a cubierto detrás de un gran cajón, pero una bala le atravesó la parte superior del muslo y le envió un ardiente disparo de dolor por la pierna. Una vez a cubierto, examinó la herida y vio que era superficial, pero que le dolía mucho.
El ruido y el caos habían atraído la atención de la gente de producción. En el interior del escenario, un director de escena asomó la cabeza por la puerta, vio el horror e inmediatamente cerró la puerta de golpe. Sonaron las alarmas. Bond vio a dos hombres del raid inmovilizados detrás de cajas a 6 metros de la pared, a su izquierda, incapaces de alejarse de los disparos. Apuntó a los hombres del techo y disparó. Ambos giraron y cayeron. Los dos hombres del raid les saludaron y salieron de detrás de las cajas disparando sus armas. Una furgoneta blanca dobló a la esquina y bajó a toda velocidad hacia el bungalow, en llamas. Cuando se detuvo las puertas traseras se abrieron. Dos hombres más con sus fusiles saltaron y rociaron la zona con balas. El resto de los hombres de la Unión que se encontraban en los tejados saltaron sobre las cajas y luego se pusieron en pie, evidentemente entrenados profesionalmente para tales acrobacias. Corrieron y se metieron en la parte trasera de la furgoneta mientras que los dos tiradores seguían rociando la carretera. Bond miró frenéticamente a su alrededor en busca de un arma mejor. Uno de los hombres del raid yacía muerto en la carretera a unos 3 metros de él. Un subfusil MPL estaba a sus pies. Bond tentó la suerte y saltó disparando hacia la lluvia de disparos. Golpeó con fuerza el asfalto y rodó como un tronco hacia el cadáver, agarró el MPL y sobre su vientre apuntó a los hombros justo a la furgoneta. La ametralladora vibró con fuerza en sus brazos cuando dos balas encontraron su objetivo. Los hombres retrocedieron contra la furgoneta y cayeron al suelo. Los otros que estaban dentro del vehículo intentaron cerrar la puerta, pero algunas de las balas de Bond penetraron en el metal. Uno de los hombres cayó fuera mientras la furgoneta empezaba a retroceder. El vehículo giró y retrocedió contra el escenario. Cerca de los barriles de gasolina, el conductor intentaba dar la vuelta para poder salir a toda velocidad del aparcamiento de estudio. Pensando rápidamente, Bond apuntó con su pistola a los bidones de gasolina y disparó. Las balas atravesaron el metal y encendieron una pequeña hoguera. La furgoneta salió despedida por la explosión que se produjo. Dio dos vueltas de campana y se puso de un lado mientras los pasajeros se apresuraban a salir, pero llegaron demasiado tarde. El depósito de gasolina de la furgoneta explotó matándolos a todos. Bond se puso de pie mientras tres hombres de raid corrían hacia el escenario. La explosión de los barriles de gasolina había incendiado el edificio. Matty sin aliento corrió hacia Bond y le dijo: «Tenemos que sacar a esa gente de ahí». El edificio de madera era muy antiguo y el fuego se extendió rápidamente. Las vigas de soporte en llamas se derrumbaron y cubrieron la puerta atrapando a la gente en su interior. La furgoneta en llamas fue empujada contra las puertas de carga, eliminando eso como una posible salida. «Hay otra salida, Bond», gritó. «Dios, eso espero», dijo el Mattis. Bond corrió por el camino para rodear el escenario sonoro. En otro lado del edificio salía humo negro de una ventana rota del primer piso. Pudo ver una mujer allí con la cara congelada de terror. La llamó en francés para que saltara, pero no se atrevió a hacerlo. Nunca había visto que un incendio se extendiera tan rápidamente. Esos estudios eran unas trampas de fuego a punto de estallar. Probablemente debían haber sido condenados y aplanados hace años, pensó. Más rostros asustados aparecían en la ventana rota. Un hombre saltó aterrorizado con fuerza sobre su tobillo, gritó de dolor, pero estaba vivo. Bond corrió y le ayudó a alejarse. Luego, justo cuando los hombres de Rey corrían hacia adelante con una escalera de acero, la colocaron cerca de la ventana y les hicieron señas para que descendieran. La primera mujer tuvo finalmente el valor de atravesar los cristales rotos y subir a la escalera. Le siguió otra mujer que estuvo a punto de resbalar del primer peldaño,
pero que logró recuperar el equilibrio tras varios segundos de tensión. A este ritmo, la evacuación de las víctimas sería eterna. Bond continuó inspeccionando los otros lados del escenario. El fuego debió de propagarse rápidamente en su interior, probablemente encendiendo las primeras lonas inflamables que se utilizaban para confeccionar los planos de los decorados. Las cortinas de los escenarios eran un riesgo de incendios muy conocido. Es posible que las antiguas no tuvieran el tratamiento de amianto utilizado en las estructuras posteriores. Ojalá que oyó que se rompieran cristales por encima de él. Un hombre y una mujer estaban en otra ventana alta pidiendo ayuda. El humo negro salía a su alrededor. Bond miró a su alrededor y se fijó en una pila de tuberías metálicas con trozos de distintas longitudes. Distintas longitudes y una pila de ladrillos tirados al lado. Rápidamente rebuscó entre las tuberías y encontró un trozo que podría ser lo suficientemente largo para alcanzar la ventana. No era muy pesado, así que lo cogió junto con los ladrillos y corrió con ellos hasta el lado del edificio. Llamó en francés al hombre de la ventana, aseguró al extremo, pues Bond utilizó su pie para sujetar un extremo de la tubería en el suelo, y luego hizo un palanca para que otro extremo estuvo cerca de la ventana. El hombre agarró la tubería, se arrancó la camisa y la utilizó para atar la tubería a la hoja de la ventana. Bond colocó los ladrillos de forma que impidiera que la tubería rebasara en el asfalto. Hizo una señal al hombre del que estaba listo y se aferró a la tubería. El hombre empujó primero a la asustada mujer por la ventana. Ella se subió tímidamente al tubo, se agarró a él como un bombero y se deslizó por el poste. Bond la atrapó al aterrizar. Merci, gritó. El hombre fue el siguiente, se subió al poste y se deslizó hasta el cuello después de llamar a otros detrás de él. Bond pudo ver en la ventana una procesión de otras personas asustadas. Espera su turno, le cedió la tarea de sostener el poste al hombre, le dijo buena suerte, y volvió corriendo al otro lado del escenario para encontrar a Mathis. Las sirenas se hicieron más fuertes, al menos los bomberos estaban en camino. Sabrían qué hacer. Mathis se agachó junto al comandante Marver, que estaba recostado contra una caja con una herida sangrienta en la cabeza. El fuego en el escenario estaba alcanzando proporciones infernales. Tenemos que sacar a estos hombres de aquí, gritó Bond, agitando el brazo hacia otro par de hombres, heridos del raid, que yacían en el camino. Mathis dijo, ayúdame. Juntos arrastraron a Marvel lejos y por la ventana hasta un lugar seguro. Le habían golpeado al menos 3 veces y sangraba profusamente. Volvieron por los otros hombres justo cuando 2 camiones de bomberos llegaron al lugar seguidos rápidamente por una ambulancia. Será mejor que les digas que necesitan más ambulancias, le dijo Bond a Mathis. Mathis corrió hacia los vehículos de emergencia, listo para hacerse cargo. Bond, cubierto de mugre y sudor, retrocedió ante el humo y el calor cuando el techo del escenario se derrumbó por completo. Se trasladó a una distancia segura, se sentó en el suelo y observó cómo se desarrollaba la catástrofe. Sabía que no podía hacer nada más. La gente estaba muriendo dentro del infierno en llamas. Había sido culpa suya. Si no hubiese disparado a los barriles de gasolina, esto no habría ocurrido, pero entonces la furgoneta llena de asesinos de la Unión habría escapado. Como resultado del asalto fallido, 19 personas murieron en el interior del escenario, destruido, incluyendo 2 mujeres y una niña, actriz de 8 años. Al menos otras 20 resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad. Todos ellos eran profesionales inocentes que trabajaban en Telefilm, actores, técnicos, tramoyistas, diseñadores, grips. El propio edificio quedó completamente arruinado y tuvo que ser arrasado después de que la ciudad realizara su investigación sobre el incendio.
Los medios de comunicación hicieron su agosto culpando de la tragedia a la policía francesa, a la DGSE y a desconocidos agentes de inteligencia extranjera que habían estado presentes. Leon Exinger, el nuevo propietario de los estudios, estaba indignado de carácter extravagante y apareció en la televisión nacional francesa y expresó su enfado con las autoridades. Se mostró mortificado por las acusaciones de que una organización criminal utilizaba los estudios como almacén de armas ilegales. La idea era ridícula, dijo. Todas estas acusaciones resultaron ser completamente falsas. Cuando se le preguntó quiénes eran los hombres que atacaron el equipo de asalto, Singer empezó a fanfarronar. No se ha demostrado que hubiera un grupo de atacantes. Creo que el gobierno se los inventó para justificar sus acciones. Prometió llegar al fondo del incidente y asegurarse de que los responsables pagaran. La redada tampoco fue bien recibida por el gobierno francés. Los dedos se señalaron en todas las direcciones. La policía francesa culpó a la DGSE y viceversa. René Mathis fue sancionado con 2 meses de suspensión de funciones, aunque no era culpa suya que la información que le había proporcionado fuera incorrecta. Sin embargo, Mathis se comprometió a seguir persiguiendo a la Unión por su cuenta, con o sin sueldo. Bond se le dijo a Mathis que se mantuviera informado y le prometió que le ayudaría si era necesario. Establecieron un método informal para comunicarse entre sí sobre el caso y se dijeron au revenir y bona chance. James Bond fue llamado a Londres. La DGSE ordenó normalmente al CIS que se retirara. Ellos se encargarían del caso y mantendrían informadas a las demás agencias. A partir de entonces, Bond no solo comprendía la vergüenza, no solo comprendía la vergüenza de la empresa, sino que compartía gran parte de la culpa. Durante las siguientes noches revivía en sueños los disparos contra los barriles de gasolina. Cada vez que se levantaba el arma y apuntaba a los barriles, una voz interior le advertía que se perderían vidas. Cada vez Bond ignoraba la advertencia, apretaba el gatillo. El ruido de la explosión quedaba siempre eclipsado por los gritos de la gente en el interior del plato. La cacofonía de horror y muerte nunca dejaba de despertarle con sus La cacofonía de horror y muerte nunca dejaba de despertarle con una sacudida. Bond estaba muy acostumbrado a la culpa, formaba parte de su profesión, y en su negocio la gente vivía o moría. Era así de sencillo. Sus acciones siempre tenían consecuencias y soportar el peso de sus repercusiones era una parte más del trabajo. El truco era aprender a vivir con ello.